Desde septiembre de 2022, el nombre de Alejandro Astesiano está con más o menos densidad en la agenda de los medios de comunicación. Es que en ese momento estalló una red que falsificaba información para acceder a pasaportes, y un engranaje de esa operación era nada más y nada menos que el custodio personal del presidente de la República. Con el pasar de los meses, el contenido parcial del celular del detenido se transformó en una mancha de aceite que alcanzó desde el seguimiento al presidente del PIT-CNT el día que chocó alcoholizado en Punta Carretas, armar fichas sobre 2 senadores de la oposición, operar ante la policía por favores para terceros o algo más que custodiar a, en ese momento, la esposa del presidente de la República, Lorena Ponce de León. Tiempo después, Astesiano fue formalizado, imputado y condenado por parte de la trama original que derivó en su detención. Pero hasta este mismo momento se generan comentarios y sospechas de cómo fue que se tramitó el pedido fiscal al que accedió Astesiano y por el cual finalmente fue procesado. Pero, ¿quién era el Fibra? ¿Cómo llegó a trabajar con la calle? ¿Alguien advirtió al presidente del perfil y del prontuario de su custodia? ¿No saltó ninguna alarma por el accionar de Astesiano, que una vez sí y otra también se presentaba en nombre del presidente de la República? Algunas de las respuestas a estas preguntas están contenidas en el libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la torre ejecutiva del periodista Lucas Silva, a quien recibimos en nuestra entrevista central. Francisco Morales, otra mañana. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Francisco, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. El gusto es nuestro. A ver, podemos arrancar por muchos lados este tema, pero vamos a primero, porque es tu primer libro y ha tenido una trascendencia enorme a partir de la publicación en La Diaria y en Búsqueda la semana pasada de ese adelanto de una de las investigaciones. ¿Cómo viene la venta? La venta viene mucho mejor de lo que me imaginaba. De hecho, ya se hizo una segunda edición a las 48 horas. La editorial estaba expectante, tenía como, digamos que estaba más como consciente de que podía tener cierto impacto comercial. Como yo no tengo, en mi primer libro, como bien decías, no tengo referencias anteriores para decir, bueno, sí, mis expectativas están más acá, más allá. Y bueno, sin duda el impacto noticioso de lo que vos decías del jueves de haber pegado, mucha gente debe haber ido por eso, pero también estoy contento porque a poco empieza a llegar el que lo leyó y que te dice, bueno, que además del caso Abdala, que fue lo que sin duda de toda la investigación tal vez sea el más noticioso y por algo se seleccionó eso como adelanto, también la experiencia de leerlo, de gente que te dice, bueno, la verdad que me gustó la lectura, qué sé yo, y eso te da como la pauta de que puedes seguir, se puede seguir recomendando y puede llegar a más gente. Uh-huh. A mí me pasó que me lo leí en el fin de semana el libro. Lo empecé a leer pensando, ya habíamos coordinado este reportaje el viernes, y lo empecé a leer y lo leí el fin de semana. ¿Cómo ha sido la repercusión política? ¿Cómo has visto la reacción política justamente de aquellos que están involucrados en el tema y de aquellos que, bueno, lateralmente de alguna manera tienen que ver? Por ejemplo, el presidente de la República, para ir directo al tema. Bueno, la repercusión política estaba dentro de lo esperable. Eso sí que no superó mis expectativas. Digamos alguna cosa que ahora te comento, pero o sea, yo los días previos sabía que había un tema de impacto, sobre todo con el tema de lo nuevo del chat, de la captura de pantalla del chat entre Astesiano y la calle Pou, y me imaginaba que en un momento como este año, no sé qué, podía tener esas repercusiones. En realidad, del lado del gobierno, como ya he dicho en otras entrevistas, primero, la llamada que hicimos el miércoles, el día antes, a Aparicio Ponce León, que era es el encargado de prensa, de comunicación de presidencia, ahí se le informó también, va a salir esto, el presidente que quiere hablar, se hizo la consulta, él estuvo al tanto de qué iba a salir, ante la posibilidad, que negar este chat, esa captura es falsa, no lo hizo, o sea que sabía que iba a salir y prefirió no hablar, habló el otro día, como todos sabemos, en una conferencia de prensa, lo cual también te deja tranquilo, que hice mi trabajo el otro día, en el fondo, si vos lees bien la situación, está confirmando que ese chat es de él y que efectivamente no hay nada de raro en eso. Y después, lo que sí me sorprendió un poco es más, pero esto es más como una cuestión que a mí ya tampoco me interesa, es como vos tirás yo hice la investigación, la puse sobre la mesa y después sabés que va a haber derivaciones políticas, claro, de todo tipo. La del Frente Amplio, me parece, esa nunca la medí, esa sí me sorprendió, como que siento que el tema de Abdala específicamente también se colocó en la agenda de la campaña interna del Frente Amplio, en el sentido de que cada uno está midiendo cómo utilizar el tema, tanto de los comandos de COSE y de Orsi, ¿no? Porque, claro, yo hasta el momento lo que sí me diera, ese tipo de PCNT, que tiene como
lo que sabemos que es el PCNT, la organización social más importante del país, opositora, y bueno, tiene esa connotación de el presidente contra el presidente del PCNT, presidente de la República. Pero claro, también tiene sus afiliaciones políticas, apoya a una de las dos candidatas, entonces Claro, integra el Partido Comunista que apoya la candidatura de Cos. Y eso no lo vi venir, y vi que ahora sí da fino, pero eso ya lo miro como espectador y como no como analista, porque soy analista, pero sí hago periodismo político y me doy cuenta que el PIT-CNT tiene un ritmo donde claramente el Partido Comunista tiene más fuerza y el Frente Amplio tiene su otro ritmo, que bueno, más cautela republicana, gobernabilidad. Y el PCNT claramente está, y supongo que los sectores a los que pertenece también Abdalá están más fuertes para ir más a fondo. De hecho, ya la movida más grande de ayer, que fue ir hasta la OIT y todo, es un movimiento político más fuerte. Uh-huh. Pero esto ya lo miro como repercusiones que son ajenas a mi trabajo. Claro. Fuiste uno de los primeros periodistas en investigar este asunto, estando en La Diaria, y accediste a material sensible de la causa, o sea, contenido del celular. Si no recuerdo mal, por alguna entrevista que vi, accediste en octubre a un material que estaba disponible desde septiembre, digamos. ¿Cuándo te convenciste de que eso tenía que llegar a un libro? De que tenías que incluso profundizar sobre eso, pero que tenías que concretar un libro. Sobre la marcha, yo fui sacando muchas notas en La Diaria, de hecho, algunas líneas de investigación paralelas al caso inicial de pasaportes, por ejemplo, el tema del espionaje a los senadores, el tema de las pesquisas que se hicieron contra Mario Lallera, el ex director de policía, el tema de Abdala, que nosotros lo sacamos en febrero del año pasado por primera vez, eso generó movimiento en Fiscalía, o sea que de alguna manera yo empecé a sentir que íbamos un poco adelante de la investigación de Fiscalía, porque si la Fiscalía abre cosas a partir de lo que vamos sacando, y no lo estoy diciendo como contra el trabajo de Fiscalía, porque recordemos que es una Fiscalía flagrancia que atiende este caso y atiende 40 más, y mismo en este caso la fiscal Fossati estaba más como intentando defender la acusación por el tema pasaportes que buscando material en el celular. Nosotros pusimos el énfasis porque veíamos que ahí había información importante de relevancia pública. Son tiempos distintos, intereses distintos, ¿no? Entonces, bueno, fuimos sacando eso y ahí entonces empecé a sentir que en realidad lo que yo estaba explorando de ese disco duro al que accedí, nadie lo había visto antes. Y esa sensación me generó, bueno, acá estoy explorando un mundo nuevo, estoy descubriendo cosas, me puedo especializar en este caso, voy a empezar a poder atar cabos con esto. Y ahí empezó a darme ganas, siempre tenés como periodista ganas de hacer un libro algún día, no siempre tenés la posibilidad de hacerlo porque somos todos pluriempleados y lamentablemente en el periodismo hay una situación de bastante precarización, que si querés podemos hablar de eso también, pero me dio ganas de eso, de ver que yo tenía algo que otros no estaban teniendo y que era un material interesante. Y ahí justo coincide que en la editorial Julián Ubiría de Penguin empieza a seguir algunas notas que yo sacaba en La Diaria y me plantea el interés, coincidieron las dos cosas y todo fenomenal. No quiero alejarme de lo que tengo planteado en la entrevista para llevarla adelante, pero hablas de precarización y también hablabas del trabajo que realizó la fiscal Fossati, que es una fiscal de flagrancia. Vos has sido, después de leer el libro, uno advierte que vas por el camino de contar los hechos y no expresar opinión sobre los hechos. Y en las entrevistas que has realizado tampoco has querido opinar sobre el trabajo de la fiscal. Pero sí te pregunto esto. Dada la dimensión que tenía el hecho, desde Castellano fue detenido por el tema pasaportes, hasta que después se fueron sumando todos estos episodios, ¿la Fiscalía debía haber operado diferente? Sacarle, no digo el tema a Fossati, pero sí sacarle más temas a Fossati para que se centrara en el trabajo de esto, teniendo en cuenta la dimensión que esto fue tomando? Esa queja la han hecho las dos, si recordamos, tanto Fossati como después Flores de alguna manera han manifestado ante su jefe, que es la fiscal de corte y el anterior fiscal de corte, Juan Gómez. Bueno, este tema sí, esto, capaz que era para una especializada, delitos económicos, no sé, algún lugar que se pudiera dedicar más de lleno. Esa es una queja que creo que sí, que es válida. Después, sobre el trabajo de cada uno, es también víctima de sus circunstancias, como te digo. El problema de la Fiscalía de Flagrancia es que atienden muchas cosas, ¿no? Están con este caso y al mismo tiempo tienen que estar resolviendo cosas del día a día. O sea, tiene las mismas debilidades que podemos tener los periodistas, capaz multiempleados. Claro. En mi caso yo tuve la suerte que en el diario también me dieron la posibilidad de decir, bueno, especializate un poco en esto, no te pongas a sacar nota todos los días, salí un poco de la cotidiana, más parecido a lo que sería un funcionamiento de una unidad de investigación o algo así. Un spotlight. Claro, no, una cosa que decir, bueno, te dedicas un poco a esto, a otros temas también, como a mí estoy investigando mucho el tema de narcotráfico a partir del caso Marcetti, lo que implica ese contacto del poder, del crimen organizado y la posibilidad de que entre la política. Bueno, es un tema que me interesa más que nada, estos temas que son más allá de lo partidario, que son políticos pero que trascienden al partido que esté gobernando. Eso viene siendo mi foco de interés, digamos.
Desde que comenzaron a surgir datos de esta causa y de las famosas filtraciones, se ha hablado muchísimo, ¿no? Del goteo, de la intencionalidad. Al comienzo del libro das tal vez alguna pista de dónde pudo haber salido el material, porque vos señalás acá que el material estaba en Fiscalía, en la Policía y en las defensas. Obviamente no aclarás de dónde sale tu fuente, pero señalás que pudo haber salido de ahí y que vos recorriste el espinel hasta que diste con el material. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo fuiste componiendo el puzzle? Lo que se vende para afuera como un goteo, en realidad, es una acumulación de trabajo. No hubo ningún goteo en ningún momento. O sea, yo accedí en un primer momento, como te decía, octubre de 2022, y a partir de ahí fui trabajando. Lo que pasa es que es un disco duro tan grande, tiene tanta información, tanta cantidad de audios, tanta cantidad de material, que vas sacando lo que llegás. O sea, voy trabajando, por ejemplo, mismo, para ser más gráfico, en el caso de Abdala, nosotros sacamos en febrero del año pasado la primera nota que daba cuenta de ciertos movimientos. Yo en ese momento ya tenía ese chat, lo tenía en el costo, no lo había encontrado simplemente. O sea, ahora después seguí trabajando y lo encontré y le pude dar contexto a ese chat. Pero nadie metió nada nuevo. A mí eso es curioso cómo se insiste con esa teoría del goteo, de que hay una operación de ir desgastando. No, es trabajo periodístico que lleva mucho tiempo, que lleva a que en la primera investigación, creo que a veces nosotros lo tenemos muy claro y está bueno aprovechar la oportunidad para decirlo, a las redacciones, a las empresas periodísticas les sale caro. No es rentable invertir en periodismo de investigación porque muchas veces estás un mes atrás de una historia que termina siendo una no historia porque no la puedes publicar, porque no la lograste confirmar. Y esto fue lo que pasó. En realidad, yo he ido trabajando siempre en base a lo mismo. Al mismo disco duro que tenía esa información extraída que la policía científica extrajo del celular Astesiano, que tiene todos los contenidos excepto el chat con el presidente de la calle, que fue una decisión que se tomó en su momento de excluirlo. Está bien, pero ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo fuiste armando el material? ¿Cómo fuiste armando el puzzle? ¿Ibas cruzando conversaciones? Bueno, para el que no lo vio, en el libro hay algunas capturas que muestran cómo vos ves el mensaje. No ves el típico mensaje en el WhatsApp. Claro. Ves un número larguísimo, después dice body, que es el cuerpo del mensaje. Fui utilizando diferentes mecanismos, digamos, porque también, para ser sincero, es la primera vez que trabajaba con un embruto así, ¿no? Entonces fui también aprendiendo sobre la marcha, fui consultando a gente que otra vez había trabajado en brutos de este tipo, averigüé gente del exterior también, que me dio colegas, digamos, del exterior, que me dijeron, che, mirá, de esta manera se puede trabajar así. Tecnológicamente, yo no tenía mucha expertise y la fui acumulando. Pero después, por ejemplo, cuando hablo de diferentes metodologías, una cantada, o sea, vos tenés 1300 conversaciones. Lo primero que haces es ir a buscar a la persona con la que entonces vos decís, Astesiano habló con tal diputado, habló con tal ministro, y desarrollás esa, ¿no? Le debe estar pasando a los colegas que ahora accedieron al de PNAES, que también van primero a la persona. Pero después, en otros casos, por ejemplo, en el de Abdala, tuve que utilizar otros mecanismos que fue cronológico. O sea, ahí no me interesaba cada persona. Yo el foco ahí era saber, Astesiano con ¿qué conversaciones había tenido Astesiano en el mes siguiente al accidente? Ahí yo vi que había algo, vi movimientos raros, empecé a investigar, hice un corte y eso, pero tratar de investigar todas las conversaciones que tuvo una persona durante un mes, y una persona como Astesiano, además que hablaba muchísimo por WhatsApp, lleva meses, muchos meses de verdad. La de Abdala yo creo que fue como la más completita en ese sentido porque logré ir encontrando de conversaciones que no tenían nada que ver con el tema Abdala el mismo día y otras que sí, de a poco iban teniendo que ver. Por eso te digo, hay diferentes maneras de trabajarlo. Después hay otra dificultad, quizás que Astesiano viene del palo policial, digamos, un tipo que usaba mucha jerga policial y ahí hay mucho de poner alias, de poner gente, o sea, tuve que buscar, o sea, un ejemplo es una persona de esta investigación de Abdala que estuve meses buscando saber quién era y era simplemente que la tenía agendada de otra manera, con otro nombre, era un alias que en realidad era una persona, y de esas me pasaron muchísimas durante toda la investigación. ¿Cuánto pudiste avanzar ya del contenido total? ¿Cuánto pudiste peinar? Hice un estimativo el otro día, porque aparte la fiscal Flores en un momento declaró el año pasado, a finales del año pasado, que ella calculaba que iban un 20% del material trabajado. Yo creo que voy un poco más, pero no debe ser más del 50%. Y eso también es como un estimativo difícil, porque bueno, yo veo un montón de audios que no he visto, que no sé qué, o sea, que no los he escuchado, no he pasado por ahí porque no he podido, no le he dado contexto y a veces son conversaciones que terminás no llegando a nada, ¿no? Pero tampoco sé la duración de cada audio. O sea, hay audios que podés medir más o menos por el volumen de peso, digamos, del archivo, pero calculo que la mitad, y además, en el libro, yo no solo utilizo esa fuente, también recordemos que el caso se fue dando en paralelo a la investigación, y hay horas y horas de audiencias
que también yo fui trabajando, eso sí, yo lo fui trabajando con diferentes fuentes que accedían a eso se fue imputando más gente. Aparecieron nuevos abogados, nuevas defensas que accedían a toda la carpeta. Y eso me sirvía también para ir, preguntando, viendo cómo vos tenés un chat y hay una punta de información, pero el imputado que está en ese chat va y lo explica en fiscalía y termina de cerrar la historia. Claro. Entonces yo fui como armando ese puzzle durante todos estos meses. Te preguntaba esto porque cuando se habla del goteo, si llegaste al 50% de peinar ese material o algo menos del 50%, es probable que sigan surgiendo cosas. Y mismo de este caso, por ejemplo, hay un protagonista, en el caso de Abdala mismo, de la investigación que está en curso, hay un protagonista que yo no encontré en ningún chat, que es el jefe de policía de Montevideo, que aparece mencionado, Mario Delía, y yo no encontré el chat y quizás esté ahí. Quizás me pase de nuevo lo que me pasó con la captura de ese chat con la calle que estaba en la conversación con el funcionario de narcóticos. Uh-huh. Y tal vez está y no lo vi. Ahora que mencionas la palabra captura, Lucas, en el caso de Abdala, como ustedes habían manejado, en febrero de 2023 ya se había presentado una crónica en La Diaria sobre el tema de la investigación a Abdala, o el seguimiento a Abdala en las horas previas a su accidente. Y en el bruto que yo tenía en ese momento, insisto, ya tenía esa captura, no la había visto, simplemente. Claro. O sea, no es que nadie me la pasó ahora. Estaba ahí adentro y no la había encontrado, porque la captura en sí mismo, si vos no le das un contexto, viste que no se entiende tampoco. Pero lo central ahí es que eso es una captura, porque esa es una conversación de Astesiano con el presidente de la República, a la que no se pudo acceder. Está excluida de la carpeta. Entonces, eso es una captura que vos encontrás finalmente, porque esa captura él se la manda a otra persona. Se la manda a este comisario de narcóticos que le dice, mirá, te muestro que estoy hablando con el presidente. Le hace una captura, se la manda y ahí... Por eso accedimos, si no, no hubiéramos accedido a esa conversación. Y eso lo encontraste en esa charla, no lo encontraste charla. En ninguna... Y ahí más o menos encontré 10 charlas de capturas similares que mandaba Astesiano, siempre con ese propósito, decir, bueno, estoy hablando con el presidente. Esta es la única que le encontré un valor periodístico. Hay otras que son de cosas más cotidianas, no sé qué, mirá, me dijo que me traiga la valija de no sé qué, no tiene mucho sentido. Claro. Esta es la única que le encontré contar una historia alrededor. Uh-huh. ¿Hay conversaciones sensibles en este tiempo, en este contenido que has logrado peinar hasta ahora, que has elegido no publicar? Sí, muchísimas. La mayoría, te diría, porque es un celular que tiene... En un momento, eso es interesante la pregunta, porque cuando se argumentó públicamente cuáles eran las razones por las cuales excluir la vida, o sea, excluir las conversaciones entre Astesiano y la calle, lo que se dijo desde el gobierno era, el gobierno y fiscalía de ambas partes, ¿no? Era que justamente había que preservar la vida privada del presidente y de su familia. Pero en realidad la vida privada del presidente y de su familia en muchos aspectos está en el chat Astesiano, porque Astesiano se encargaba de toda la seguridad de la familia. Hablaba con los choferes de la familia, hablaba con los propios integrantes de la familia, y eso, al pertenecer efectivamente a la vida privada y al no tener ningún interés público, no se ha publicado. Y eso no solamente yo accedí, lo vieron todos los periodistas uruguayos. Por eso yo valoro el rol del periodismo en este caso, porque también recuerdo que en algún momento de esas cosas que declaran los políticos contra el periodismo cuando algo les complica, se dijo, publiquen el bruto de este material. ¿Por qué no lo publican el bruto para que se termine el goteo? Lo dijo un ministro. Yo decía, esto no sabe lo que es el bruto, porque si eso se publicaba en bruto efectivamente, era un problema grande, digamos, para lo que se puede hacer, porque ahí sí hay vida privada y ahí sí hay detalles que son que serían muy jugosos para el amarillismo, si existiera la prensa amarillista acá en Uruguay, y también para las redes o para lo que pueda ser un uso negativo de esos. Yo creo que en eso hemos sido muy cuidadosos. Podrá gustar o no el trabajo, podrá hacer daño o no, pero en ese sentido no ha salido nada y te aseguro que está porque por esto que te digo, el Astesiano se encargaba de la seguridad de toda la familia. No quiero ser ramplón con la pregunta, Lucas, pero hay que hacerla en función de las últimas novedades que han surgido, porque Astesiano habló con el semanario Crónicas del Este, su ex abogado Marcos Prieto habló con la prensa, y se dice, por estas dos personas, que lo habrían convencido a Astesiano de ir por el camino del juicio abreviado y no por el juicio largo, porque había cierto material en el teléfono que podía comprometer a la familia de Astesiano. Así lo ha dicho, o se ha dicho en las últimas horas. Vos que viste algo de esto, o por lo menos parte del contenido del teléfono, ¿hay contenido sensible que pudiera complejizar de alguna manera la vida personal del señor Astesiano? Sí. ¿Familiar más que personal?
Es como te digo, hay material de vidas privadas, claramente. Lo que no tengo detalles es de cómo fue esa negociación, si existió o no. Yo te digo, para el libro yo intenté hablar tanto con Astesiano en 2 oportunidades, tanto mediante Prieto y después con Ignacio Durán, también con la doctora Fossati. Desconozco, leí la noticia, obviamente estoy al tanto. Desconozco cómo fue la negociación. Y si la pregunta va más para el lado de, no sé, de la actuación de Fossati o si va por ahí. No, es justamente al revés, es saber si en el contenido del teléfono, de lo que has podido ver hasta ahora, habría algo, sabémosle, comprometedor que hubiese hecho que Astesiano cambiara de idea y finalmente fuera por el camino del juicio abreviado. No sé cuál es la valoración ahí. Ya te digo, de la medida que no tiene interés público, yo tampoco prefiero no hablar de lo que vi o no vi, porque te digo, sí, lo que hemos publicado tiene interés público. El resto lo vi, lo dejé pasar, no le di importancia y no me interesa profundizar por ese mundo. Lo único que sí me parece como más problema institucional, si querés, de la situación de Fossati y esto es más allá del partido que esté o del... Hace poco estuvo te cuento una anécdota rapidita, así nomás como ejemplo. Un colega de un medio estadounidense que estuvo acá haciendo una nota sobre Marcet, nada que ver, bueno, pero se enteró de toda esta situación. Y una persona que estamos hablando que no sabe cuál es el Partido Nacional, cuál es el Frente Amplio, no sabía qué era el vallismo, yo trabajé con él 2 semanas y le explicaba cosas muy básicas de Uruguay. Pero cuando se enteró que era una fiscal, había trabajado en un caso de estas dimensiones, que llega tan cerca del presidente, y que de repente, con tan poco margen de tiempo, pasa a ser candidata a diputada por un partido, que es el partido del presidente, y que empieza a defender a la persona que estaba investigando hasta hace poco, hay un problema institucional y cómo se ve el país. Ahí hay un problema de imagen del país, porque eso, y no importa qué partido sea, si era el Frente Amplio era lo mismo, pero en términos de lo que miran los servicios diplomáticos, las embajadas, de cómo te ve el mundo, digamos, ahí hay un problema para Uruguay que sí creo que merecería una discusión legislativa, quizás, ¿no? De empezar a decir, bueno, los fiscales hasta qué punto pueden estar acá investigando a un presidente y de repente ser el candidato del partido de ese presidente. Eso está... claramente yo lo que he notado es que se ve mal, digamos. Conviene aclararle al oyente, Lucas, que tú accediste a material contenido en el celular de Astesiano, incautado en Suárez y Reyes cuando volvía de ese viaje con el presidente y parte de su familia desde Costa Rica. Pero, ¿qué pasó con las conversaciones entre Astesiano y el presidente de la República y con el propio teléfono del presidente de la República? Las que estaban en el teléfono de Astesiano se excluyeron. Hay resoluciones, yo las publico en el libro. Y de hecho el otro día me di cuenta que Astesiano había leído el libro porque publicó una captura de pantalla que era justamente de esa resolución en la cual la doctora Fossati le informa científica que le manden todo, excluyendo las conversaciones con la calle. Y eso no había salido publicado y salió publicado ahora en el libro. Y vi que Astesiano lo había compartido. Eso por un lado. Después lo que hubo sí fue una instancia en la cual el teléfono, la calle Pou dio su teléfono y ahí se da el episodio de las palabras clave. Se buscaron cosas, eso fue en diciembre de 2022, en una reunión que estaba el ministro del Interior Heber, el director de científica Quevedo, actual jefe de policía de Colonia, la calle Pou y Fossati. Hay un capítulo del libro que lo relato especialmente, porque me parece que es un tema de actualidad ahora que hay un pedido de repericia, digamos, del teléfono, pero la repericia es sobre el Samsung de Astesiano. El que está ahora en Policía Científica, el primero, el original, el que se incautó en Suárez. El S21 negro. Ese sí. Lo de las palabras clave se aplicó sobre el celular de la calle. Y se utilizaron algunas palabras y eso no arrojó grandes resultados. No hay nada, es cierto, nada interesante porque las palabras claves eran las que estaban en ese momento, las que ella utilizó fueron tipo Ferreira, palabras que eran para la investigación que estaba haciendo en ese momento. Que tenía que ver con los pasaportes. Pasaportes y un poco de cúpula policial. Ajá. Que ya empezaba a haber un tema, la primera imputación de cómo era el vínculo de Berriel y Ferreira, los 2 ex subdirectores que luego fueron removidos. Pero lejos de Abdala, por ejemplo, incluso por la cronología, porque fíjate que esto lo hace en diciembre de 2022 y la primera nota que sacamos nosotros sobre el tema de Abdala es en febrero de 2023. O sea, no, esa línea no estaba ni abierta y todas las otras que tengan que ver con... Eso es lo que ella ha defendido, digamos, de las palabras clave de muchas oportunidades, tiene que ver con el celular de la calle. Sobre el otro, lo que hay ahora, novedoso, que es interesante, es que la fiscal Flores, a partir de esta captura de pantalla, pide una repericia. Que sería la tercera pericia al mismo teléfono de Astesiano. Y ahí se abriría otro mundo, porque eso ya está marcando la pauta. La doctora Sabrina Flores quiere acceder a los chats completos, ¿está? Sin exclusiones. Quiere acceder a lo mismo, a lo que está ahí, que es el chat de la calle con Astesiano, que está y que se tiene, o sea, y está diciendo, tráigamelo que lo quiero ver, porque vi esta captura. Ese es un dato muy interesante. Otro dato interesante es que que tuvo que pedir asesoramiento o empezó a pedir
Eso lo saca el semanario Brecha el viernes pasado y nosotros lo confirmamos, también otros medios lo han confirmado. Y hizo averiguaciones Flores para hacer una nueva pericia fuera del país. ¿Tá? Lo cual es interesante el dato de por sí, porque significa que la Fiscalía de alguna manera está manifestando desconfianza con policía científica, ¿no? Que es la que debería hacerlo. Si todo funcionara perfectamente, armoniosamente, como debería ser, que el Ministerio del Interior asiste a la Fiscalía en la investigación, se pide y listo. Y la policía científica le debería mandar a la Fiscalía una nueva pericia con incluyendo el chat con la calle. Claro. Pero algo está pasando que eso también genera otra discusión, porque al pedir hacerlo afuera, eso implica una decisión administrativa, eso tiene un costo. Unos $30.000 se ha dicho así. hasta ahora. Sí, $30.000, porque creo que hubo averiguaciones de Argentina y Brasil, y eso sí ya no depende de ya trasciende la autonomía que debería tener la fiscal Flores para hacerlo, sino que implica un gasto administrativo Claro. que depende del fiscal de corte. Te hacía esta pregunta con respecto al tema de los chats de una persona y de la otra y de los teléfonos. Porque en las palabras claves que buscó la doctora Fossati en su momento, nunca hubiese aparecido el perfecto sobre el caso de Abdala, digamos. Es que el caso de Abdala no se conocía en ese momento. Porque ahí se estaba investigando una línea, digamos. La posibilidad eventualmente de que la doctora Flores acceda a todas las charlas sin cortapisas de el Ciudad Astesiano con todos los que están en el teléfono abre un panorama completo. Hoy están todas menos la de la calle. La que falta es la de la calle. Y está bien, pero eso ayudaría eventualmente a conectar ciertas cosas, ¿entendés? Y depende de lo que tenga. Yo no la conozco, la fiscal Flores tampoco lo conoce, o sea, la fiscalía hoy no accedió a eso. Cuando se acceda se verá hasta dónde llega. Puede haber, pero eso se llama agotar las medidas, le dicen en una investigación. Dice, bueno, la fiscal lo que está haciendo ahora es agotando las medidas, ve un indicio. No está diciendo que esa captura significa un delito del presidente de por sí. No, claro. Está diciendo, acá hay un indicio, acá hay algo. Un posible delito nuevo astesiano, se hizo una pesquisa ilegal, porque recordemos que él firmó un abreviado, pero no por pesquisas, digamos, sino por otro tipo de delitos. Ve eso y es natural que cualquier fiscal haría lo que está haciendo la fiscal Flores, que es justamente agotar las medidas hasta llegar a la verdad. Agotar las medidas en este caso implica pedir que le llegue a la fiscalía el chat completo de la calle con Astesiano, el que estaba en el teléfono Astesiano. Y después se verá. Eso no de por sí la investigación está imputando, ¿no? Hay que esperar. Por eso la justicia tiene sus tiempos y habrá que ver cómo se procesa eso. Yendo al asunto de fondo, Lucas, en la contratapa del libro aclarás que este no es un libro sobre Astesiano, es un libro sobre los usos y los abusos en la gestión del poder. ¿Por qué entendiste que era necesaria esa aclaración para el que lo fuera a leer? Porque era una opción en un momento. Dice, bueno, yo tuve como que tomar la decisión de decir un libro sobre el Fibra, que es un personaje que todos como sabemos, vimos la foto, tiene un personaje que tiene sus particularidades, y después estaba la posibilidad de hacer un libro sobre el caso, y sobre toda la ventana sobre todo lo que se abría como posibilidad de investigación a partir de su teléfono, que lo trasciende a él. Yo tomé la segunda opción claramente. O sea, a mí no es un libro sobre el Fibra, es un libro sobre la gente que utilizaba el Fibra para llegar al presidente y a tomar y a otros lugares de poder. ¿Tá? Es la gente que, para mi gusto, y lo que eso sí creo que lo logro plasmar en el libro, o intenté por lo menos hacerlo, después el lector dirá, para mi gusto es gente que siempre está. Son poderes que siempre están cerca del que esté... Justo Astesiano en ese momento estaba en ese lugar. Pero mi interés era trabajar sobre, tanto en el tema de lobistas, de gente que trabaja en el mundo de las compras militares, la gente que dentro del mundo del Ministerio del Interior siempre está tratando de congraciarse con el poder de turno y ascender, o sea para conseguir un nuevo cargo, sea para conseguir otro tipo de beneficios. El mundo de las compras, de las licitaciones, que es otro capítulo que recién se está empezando a investigar en Fiscalía. Astesiano intermediaba entre muchos empresarios interesados en ganar licitaciones, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, que es un lugar donde se mueve mucha plata, tanto en compras militares, que es un negocio que lleva muchos años y que la gente común y los ciudadanos tienden a desconocer en realidad, y se mueven muchos intereses que muchas veces están en las sombras, están detrás de los grandes anuncios, digamos. Pero como hay mucho dinero, hay intereses. Y eso es lo que yo, desde el primer momento, vi que en el teléfono Astesiano había información que ya lo trascendía a él. Él era un eslabón de esa cadena, ¿tá? Pero me pareció interesante y fue lo que traté de ir desentrañando. Por eso sí, Marcelo Pereira, el prologuista y exdirector del diario, lo dice, este es un libro sobre el poder y lo que el poder genera en las personas que están en un momento
en un lugar determinado, como le pasó a Astesiano. Ahí sí el personaje también me interesa el ascenso y la caída. El Astesiano ahora que está en la cárcel y que lo veo escribir en un tono más calmo, más en paz, diciendo a la familia, mira, yo no, estuve de este lado, no cruzo más la calle. También me interesa. No sé qué hará en el futuro, porque eso ya son metras. Claro. Pero ese giro, digamos, decir, bueno, yo vi esta locura, vi cómo me usaron, vi cómo mucha gente que de repente me pedía de todo tipo de favores, ahora ya no sabe quién soy. Él estaba muy enojado con el ministro Heber y con Ferrés, porque había visto la interpelación. Y cuando la vio, claro, yo fui chofer de y de repente ahora me venden como un perejil, nadie me conoce. Uh-huh. Eso me interesa, ese manejo, la utilización de personajes como Astesiano, que son los que no están en primer plano, que están atrás, ese es el tema del libro. Claro. ¿Astesiano llegó a tener poder? ¿Era un hombre que acumuló poder o se jactó de estar en las cercanías de el poder justamente para operar con él? Ambas cosas, yo creo. Se jactó, en muchos casos se jactaba. También hay casos ya comprobados, digamos, que se utilizó. Por ejemplo, si vos te fijás en el caso que yo se lo cuento en el libro, en el caso del delito que se le imputa por pasaportes, que era un negocio que tenía con un escribano, Fernández, que también fue imputado, él ahí recibió $5.000 en efectivo en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Eso está comprobado. O sea, alguien entró y pagó. Por eso yo me animo a poner Torre Ejecutiva. No es solamente una intencionalidad política. Es que alguien entró y lo dejó ahí. Otro va y hay varios empresarios que han contado en Fiscalía que llevaban plata y se la daban a él. Yo creo que eso en esos casos es beneficio propio. Muchas veces él no cumplía. De hecho, Fernández y su esposa, que fueron imputados, en todas las declaraciones se quejan de que Astesiano le prometía cosas y no cumplía. Pero la ventana estaba abierta. Y el contactos a otro nivel, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transporte, que te decía que es una licitación en Ruta 9, un tema muy interesante, él pide plata, pero al mismo tiempo tiene conocimiento de que esa licitación existe, que está en curso, con alguien más está hablando. Lo que no sé con quién, eso capaz que, otro caso, capaz que eso está en el celular y yo todavía no llegué, la Fiscalía capaz que ya sé que citó a algún empresario, capaz que ahí está surgiendo más información, estoy hablando de cosas que pasaron hace un mes. O sea que, por ahora tenemos muchas hipótesis, yo creo que se valía así del lugar que ocupaba, lo utilizaba para beneficio propio, pero también muchos lo utilizaban a él para hacer cosas, ¿no? Claro. No sabemos si ahí hay también delito o no, pero será cuestión de investigarlo. Recién lo que mencionabas, pero es bueno profundizar sobre eso, Lucas, en los últimos minutos que nos quedan del reportaje, porque el libro una cosa que permite es una aproximación a algo que tal vez el público en general, me incluyo, lo consideramos ajeno, lejano, que tiene que ver con todo aquello que orbita el poder, ¿no? Vínculos del poder político, el poder económico, los militares, los policías en actividad y en retiro, los lobistas, aquellos que uno empieza a ver cerca de un candidato que tiene posibilidades de ganar para luego jactarse, beneficiarse de ese vínculo. ¿Eso se trasluce en el libro? ¿Podemos encontrar justamente esta cuestión que orbita permanentemente al poder económico, al poder político? Yo creo que ese es el tema del libro, en realidad es como mi foco de interés es ese, que vos, más allá de las personas y del gobierno de turno, partidos, el foco del libro es ese, y a mí me interesaba hacerlo por ahí, porque a veces yo tengo la sensación que en Uruguay sentimos por ese intento a veces de autoproclamarse excepcional en relación a algún país vecino y tal, como que acá hay ciertas cosas que no pasan. O sea, cuando hablamos de cloacas lo asociamos con Argentina, con la CIDE, con los servicios interiores, ¿no? Y acá pasan, y lo que pasa es que falta también conocerlo, y yo creo que en este caso hay una oportunidad de acercarse mínimamente. Yo no digo que haya descubierto nada, ni que sea un tratado sobre cómo funcionan todos estos poderes, pero hay información en el libro que por lo menos para el ciudadano común, que es un poco lo que vos como periodista tenés que hacer, es decir, bueno, accedes a cierta información privilegiada y la llevás al ciudadano común para que descubra cosas que le pasan al lado, porque si vas a ver que hay muchos lugares familiares que estamos acá y capaz que muchas de estas personas salís y te la cruzás. Me parece que es el intento, mi objetivo en el libro era mostrar que eso sucede como sucede en cualquier lugar, que los riesgos que tenemos, tanto por ejemplo para el crimen organizado, narcotráfico, porque a veces decimos no, acá no pasa, el narcotráfico no tiene nada que ver con la política. ¿Y por qué en Uruguay no debería pasar? Si pasa en todos lados. Si acá es un lugar donde el narcotráfico ha ido creciendo, ¿por qué no debería ingresar a la política, sea a nivel alto de macrotráfico o al microtráfico de, no sé, de un tipo puntero que se arrimó a la política y de repente no sabe dónde viene la plata? Uh-huh. Hay como un montón de cuestiones que siempre en Uruguay se tratan de
de decir, bueno, acá no pasa. Y el riesgo de eso es la profecía autocumplida. Decir, bueno, como bajamos la guardia, acá somos distintos, no nos pasa. Nos pasó con el sicariato, pasó con el aumento de homicidios, con el narcotráfico, con un montón de fenómenos que trascienden los gobiernos, trascienden los partidos. Y al revés, cuando se partidizan, para mi gusto, y esto sí es una opinión que la vengo acumulando, cuando estos temas se partidizan y dicen, bueno, este es tu narco contra mi narco, tu moravito contra tu Merced, en realidad es lo más funcional para el crimen organizado eso. Cuando empezamos a entrar en esa lógica de que hay gente buena y mala, o sea, cuando se partidiza a nivel electoral, ¿no? Y son poderes que a veces no necesitan de eso, se necesitan nutrir de esa falta de unidad política para defender la institución republicana y el gobierno y el Estado. Ahora, Lucas, más allá, y ya en el cierre, pues estamos pasados, más allá de la aclaración que vos haces en el libro de que la publicación no tiene que ver directamente a saber el perfil de Astesiano, la pregunta es necesaria. ¿Quién era Alejandro Astesiano? Porque ¿quién era acompañada de cómo llegó? Porque vos en el libro, en los primeros compases del libro, contás que a la calle se le advirtió de Astesiano. Se lo advirtió Garcés, se lo había advertido gente de su entorno, y más que nadie se lo advirtió Ricardo Martínez Simones, que era el jefe, llamémosle funcional, de la Guardia Presidencial, digamos. Y ahí es la duda que nos queda, es si el presidente de la República desoyó estas recomendaciones, o por ejemplo se basó en aquel documento o documentación incompleta que le hicieron llegar con el prontuario de Astesiano, un Astesiano que había estado preso tiempo antes de terminar siendo el jefe de la custodia del presidente de la República. ¿Cómo llega Astesiano ahí? Y la otra pregunta que queda es, en función de todas las veces en las que Astesiano decía ser una especie de mensajero del presidente de la República o que actuaba en su nombre, ¿no se disparó ninguna alarma? Nadie vino a decir, vos me está escribiendo Astesiano que dice que es en tu nombre, o vos lo mandaste, o nada de eso pasó. Eso que decía la alarma, yo creo que se desliza en el libro de alguna manera. De hecho, nombraste a Martínez Simones, es el actual jefe de la seguridad presidencial. Ellos tenían una disputa de poder, digamos. Astesiano se encargaba de lo que se llama la seguridad móvil, que es la que acompaña al presidente. Bueno, esa imagen, lo grafica bien esa imagen de él corriendo al lado, y Martínez Simones de la fija, como le decían, que eran los lugares físicos tipo Torre Ejecutiva, Suárez. Esa disputa existía, y de hecho es interesante porque en los chats aparece ya, hay menciones de Astesiano a las advertencias que se le hicieron. Él estaba seguro que policías, entre ellos Martínez Simones y Diego Fernández, que era el entonces director de policía, ellos como que habían formado parte, la impresión de Astesiano es que ellos habían formado parte de la divulgación de las noticias de sus antecedentes, que recordemos, ya habían salido un año antes información en Caras y Caretas, Gabriel Pereira había sacado algo, habían salido notas sobre los antecedentes, los 3 antecedentes de anotaciones policiales. Y él sentía que eso era producto de una envidia que le tenían otras personas. O sea que efectivamente, lo que vos decís, aparecían alarmas o había gente que ya Astesiano por algún motivo le molestaba, sea porque lo conocían de antes, porque también él había sido policía y había sido también de la seguridad de la calle Herrera, del expresidente. Y le manejó a Abreu, y le manejó a Heber. A Heber, claro. Era un tipo conocido, no para es cierto, no era conocido para la ciudadanía, pero a cierto nivel sí tenía un nombre, digamos, se sabía quién era. Y bueno, y él lo atribuye, y creo que tal vez no estaba tan equivocado, que sí, que su presencia estaba generando cierta incomodidad. Que todo haya salido por esto, a raíz de esa incomodidad, que todo haya saltado, ya sería una hipótesis demasiado jugada. Yo la he escuchado, nunca la pude comprobar, la he escuchado efectivamente, gente dice, bueno, esto se movió en realidad, lo del pasaporte estaba muerto y se empezó a mover porque alguien... Bueno, yo no lo sé, lo he escuchado, pero no lo podría decir que es así. Será parte de otra investigación que habrá que hacer más adelante. Acordate que es cierto que hay ciertas cosas, hay cuestiones raras de cómo saltó en México, que salta una asociación de Uruguay, de rusos de México que no se sabe, que después salió a decir que no era. Bueno, también puede pasar, y eso dentro de las hipótesis no comprobables por el momento, es que no olvidemos que el tema de ciudadanos rusos que están sacando pasaporte uruguayo despierta alertas a otros niveles, ¿no? Seguramente hay embajadas como la de Estados Unidos que estaba preocupada, si había visto algo a cierto nivel, decían, bueno, ¿qué hacen estos rusos sacando pasaportes acá? Eso también puede haber sido, no lo sé. Evidentemente sí generó preocupación, eso sí me consta.
Pero en el caso de, por ejemplo, de los drones en Nueva Melen, de los albañiles de Baceda, a mí me llama la atención eso justamente, la eventualidad de que nadie fuera con un comentario al presidente, decir, ¿esta persona actúa en su nombre o algo por el estilo? Y quizás le llegó algo, yo no lo sé, evidentemente no lo escuchó. Si sucedió que alguien le dijo en algún momento, no, mira, está haciendo tal cosa, o no lo escuchó o no estaba al tanto. Eso habrá que ver. Creo que en ese sentido también el chat completo puede arrojar mucha información. Hay un oyente del 874 que nos manda un mensaje y creo que podemos cerrar la entrevista con eso. Y la pregunta es, ¿libro de final abierto o concluyente? Pregunta Andrés. No, final abierto porque el caso está en desarrollo. De hecho, seguramente, eso lo hablé en la editorial, bueno, ¿cuándo lo cerramos? Porque al ser un caso que, fíjate que mismo en el caso más sonado de Abdala, hace un mes declararon 2 policías de narcóticos y eso lleva a que después se pide una repericia y si en un momento aparecen los chats completos con la calle, también será tema de información y lo que vaya sucediendo con este tema. No creo que, y hay muchas líneas de investigación, eso es lo otro importante, tanto con el tema de licitaciones, con el tema de otros policías que están siendo investigados a nivel de migraciones, por ejemplo, o mismo otros casos del ex subdirector Ferreira, que yo algo adelanto en el libro de por dónde va la investigación. Está todo abierto eso. O sea, hay un abreviado que después alrededor de ese abreviado se intentó generar un relato político de, bueno, el caso está cerrado. Que está bien, es un problema político para el presidente y bueno, es lógico, yo no lo estoy cuestionando, lo estoy diciendo que me parece que es así y es parte del juego de lo que hará cualquier gobierno, ¿no? Pero a nivel de fiscalía está, no sé, falta muchísimo y eso, te decía que en la editorial hemos hablado que cuando se haga otra nueva edición en algún momento, ahora son reimpresiones también, en algún momento sí voy a tener que actualizarlo. Lucas Silva, autor del caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva de Sudamericana. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias por la invitación y bueno, y me sentí muy cómodo.